Buenos días a todos otra vez y vamos a continuar con nuestro estudio que está previamente programado en ese librito por el cual nos vamos guiando cada domingo y hemos hablado de Abraham, ayúdenme, ¿de quién más hemos hablado? De José, hemos hablado de la fe y hoy vamos a hablar de Moisés. La clase pasada, mis amados, les hablé acerca de la Biblia. Algún día, si Dios lo permite, les podré compartir un estudio que se llama ¿Cómo fue que la Biblia se hizo un libro? Porque hoy día tenemos este libro así y lo abrimos para allá y por acá y decimos esta parte de aquí para acá es el Antiguo Testamento. Pero tenemos que entender cómo fue que hoy, gracias a muchos años de recopilación, podemos tener este libro que la clase pasada les hablé que una de sus características es que es un libro que es superior y único a todo otro libro que hable de otras cosmovisiones. Superior a los libros de Buda, de Confucio, de todos los libros sagrados de la India. La Biblia supera en todo a todos esos libros. Hoy quiero darle un dato más, porque la Biblia también dice, estad preparado para ofrecer defensa con mansedumbre. Y nosotros los cristianos tenemos que ir avanzando. Siempre se lo he dicho, cuando usted le va a compartir el evangelio a alguien, es posible que ese alguien le dice, yo creo en Dios, pero no en la Biblia. ¿Sí o no que lo han dicho? Y tú dices, bueno, pero es que Dios es la Biblia. Sí, pero la Biblia ha sido manipulada. Ya la Biblia, es más, entre los cristianos, ellos mismos están peleados unos con otros. Entonces, ¿cómo nosotros podemos defender eso? Tenemos que estar preparados para ofrecer defensa con mansedumbre. En esa defensa no significa pelea. Y uno de los datos que yo quiero aportar en la clase de hoy, en la cual usted puede hablar con esa gente y darle detalles de dónde viene esta fe que usted tiene, es lo que yo quiero compartirle hoy. La Biblia es un libro que está escrita por más de 40 personas. Muchos por ahí dicen 40, pero en realidad son más de 40, porque toman, por ejemplo, los salmos como si estuviera escrito por solo una persona, por David, ¿verdad? Tenemos eso en nuestra mente, pero no. Ahí hay salmos también de Moisés, de Abraham, hasta de personas que no conocemos. O sea, la Biblia en sí está escrita por más de 40 autores. Unos escribieron mucho, como los profetas mayores, que no es que sean mayores porque eran más espirituales, sino porque sus libros eran más extensos, pero hay otros escritores que simplemente escribieron un salmo chiquitico. ¿Son aquellos menos inspirados que los otros? No, dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Y si es inspirada por Dios, es inspirada. Lo mismo algo pequeñito que algo más extenso. Ahora, el detalle de esto es que este libro que usted tiene acá, que usted lo puede compartir y lo puede estudiar. Este video yo lo estoy editando y lo estoy poniendo en el grupo de la iglesia. Y usted puede después en su casa coger su Biblia y usted puede escuchar el video, hacer sus anotaciones y ir creciendo en esto. El problema no está en los 40 autores. El problema está en que estos 40 autores, casi ninguno de ellos, a no ser en el Nuevo Testamento, no se conocieron. Vivían en lugares diferentes, hablaban idiomas diferentes, eran de diferentes culturas, eran de diferentes profesiones. Ahí habían pastores
reyes, profetas. Y entonces cuando usted coge todos esos libros, usted le puede hacer la pregunta a la persona con la cual usted habla: ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que alguien que escribió, se cree que el primer libro es el libro de Job, no Génesis? Job se cree que es el libro más antiguo. Después Moisés escribió los primeros 5 libros, que es lo que llamamos el Pentateuco. La palabra Pentateuco significa penta, es 5, teuco es libro. Hombre, tengo la botellita aquí, gracias. ¿Y cómo es posible que alguien que escribió un libro, porque no sé si usted sabía que el periodo de entre el primer libro y el último fueron más o menos 1400, 1500 años. ¿Cómo es posible que alguien que escribió 1500 años atrás y yo que estoy escribiendo ahora haya una consistencia excelente entre un libro y otro? No hay duda de que el de allá escribió acerca del de acá, el de acá mencionó a los de allá, como por ejemplo uno de los versículos que vamos a ver es cuando Jesús dice: es que es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y el profeta Isaías escribe aquel capítulo hermoso en la cual describe con lujo de detalles la muerte de Jesús y cómo iba a sufrir y cómo iba a ir al matadero calladito y cómo pone de ejemplo para esto una oveja. Usted puede coger usted mata como decimos nosotros los cubanos, un cochino, por allá un puerco, en Colombia un marrano, y el escándalo que hace un cochino, un marrano muriendo, lo escucha el barrio entero. Pero no sé si a usted le ha pasado, y perdóneme si ya lo repetí, me estoy poniendo viejo y a veces repito, una de las imágenes más crudas que tengo en mi mente es cuando un tío mío, que le decíamos tío Nené, el tío Nené era el que iba a la casa y mataba a los animales cuando se reunía la familia. Y el tío Nené una vez delante de mí cogió un cordero y lo colgó de una mata de aguacate con la cabeza para abajo y las patas para arriba, y le cortó la cabeza, perdóname si soy gráfico, y después muriendo y sangrando lo fue destollando, quitándole la piel. Y yo no me acuerdo de haber oído a ese animalito quejarse ni emitir un sonido. E Isaías dice que Jesús iba a morir como un cordero, y ustedes saben que Él murió por nuestros pecados. A Él le hicieron todo lo que no nos van a hacer a nosotros y Él cayó. Esto es algo que nosotros tenemos que experimentarlo y tenemos que llevarlo a la práctica. Entonces, después si quiere estudie esto y sobre todo estos detalles de personas que en 1400, 1500 años empezaron a escribir un libro acá, otro 200 años después otro libro, 1000 años después otro, así, hasta que se completó el canon del Antiguo y del Nuevo Testamento y no hay una falla. Puede que haya una mala interpretación, pero no una falla. No hay falla. La Biblia es inerrante. No ha fallado en nada. ¿O qué usted cree, hermano Fidel? Él me hace así. Entonces, hablamos en estas clases de cuando Dios llamó a Abraham en Génesis 12, llamó a Isaac en Génesis 26, llamó a Jacob en Génesis 28, confirma a Jacob en cuál era el lugar donde iba a ser la nación santa, porque Abraham, Isaac y a Jacob hasta la primera, más de la mitad de la etapa, lo sacaron a los 3 y ellos no sabían para dónde iban. Pero después al final le dijo a Jacob: sí,
ve allá donde está José, que allá es donde yo voy a hacer la nación grande. Eso lo pueden leer en Génesis 46. Ahora, entraron a Egipto 70 personas en Génesis 46 y salieron en Éxodo 12 600,000 y pico de personas, que dice hombres a pie. Cuando usted le suma eso a muchos hombres, una mujer y un par de niños más los ancianos, eso está pasado de 2 millones de personas. Ahora, vamos a iniciar acá y voy a orar. Te doy gracias, Padre, por esta palabra hermosa tuya, en la cual confiamos, Padre, y sabemos que es inerrante. Y te pido, Señor, que seas tú el que habla, Padre. Hazme hablar pausado, que mi emoción al hablar de ti, de tu palabra, no me haga hablar de mí mismo, que solo mi palabra esté concentrada en ti y que la gloria de todo lo que se aprende aquí, Señor, sea para ti y para glorificarte a ti y en conocimiento a tu iglesia. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Muchas veces hemos visto la película de José. Yo no me canso de ver la película de José, ¿cierto? Todo aquel sufrimiento de aquel muchacho, cómo tenía un propósito. Si ustedes ven la historia, ven que en todo momento decía, pero Jehová estaba con José. Pero Jehová estaba con José y había un propósito, y era que allá se hiciera la nación grande, de donde después de una de las tribus iba a salir nuestro Señor Jesucristo. Si usted ve la película, ve la majestuosidad, la emoción con que José se encontró con su padre, se abrazan, el faraón le dice, vengan acá que los vamos a cuidar. Inclusive el faraón los puso a ellos a cuidar parte de sus ovejas. Ellos prosperaron, pero, mis amados, a Abraham Dios había hecho una revelación. Y vamos a Génesis 15, del 13 al 15. Ese momento épico que ellos llegaron y fueron recibidos con gloria, con alegría, les fue dado una tierra. Eso no duró para siempre, porque ellos empezaron a multiplicarse y el faraón dijo, aquí hay un problema. Esta gente ya son más que nosotros. Si se rebelan, ellos pueden contra nosotros. Pero Dios había profetizado que esos días de gloria iban a pasar. ¿Quién tiene Génesis 15, 13 y 14? Amor. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Alguien alguna vez ha contado cuántas profecías hay ahí en ese pedacito de versículo cumplidas totalmente? Hay 4. Vuelva a leer. Tu descendencia morará en tierra ajena. Se refiere a Egipto. Cuando los hijos de Jacob se establecieron en una tierra que no era la suya. Profecía número 2. Será esclava y oprimida 400 años. Aquí Jehová está redondeando, pero en realidad hay otro versículo que lo redondea más a 430 años. Dice, anuncia la aflicción que vivirá bajo Faraón. Profecía número 3 cumplida. Mas también a la nación que servirá, yo juzgaré. ¿Cuándo fue eso? Cuando las plagas, ¿se acuerdan las plagas? Que no querían, Faraón no quería dejar salir a su pueblo. Y la 4ª profecía cumplida dice, y después de esto saldrán con gran riqueza. Usted tiene que leer Éxodo 12, del 35 en adelante, para que vean que esta gente salieron de allí con grande riqueza. Ahora, esto se lo profetizó el Señor a Abraham y habían pasado un montón de años hasta llegar acá. Miren para que vean cómo puede ser posible esto. Y esto lo podemos ver que es verdad históricamente y espiritualmente. Porque si usted ve la historia, todas estas cosas pasaron.
Hubo alguien que se llamó Abraham, Isaac, Jacob. Los hallazgos arqueológicos lo han demostrado. Si usted me dice que Abraham, Isaac y Jacob no existieron, entonces no existió tampoco el faraón. Porque entonces Dios inventó los nombres de Adán, Abraham, Isaac, Jacob, los hijos de Jacob, las 12 tribus. Eso es mentira, pero el faraón y Egipto sí es verdad. No se ha puesto a pensar en eso, que en la parte de la historia, ya saliéndonos de la Biblia, en la parte de la historia, usted no puede quitar una cosa y poner otra. La palabra de Dios es verdad. Ahora, en Éxodo 1, 8 al 11, miren lo que pasa. Aquí se cumple lo que Jehová le había dicho a Abraham. Dice así, Éxodo 1, 8 al 11. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, o sea, toda aquella alegría de José que fue, interpretó el sueño del faraón. Él dijo lo que significaba las vacas gordas, las vacas flacas, las espigas gordas, las espigas flacas. Jehová le dio la interpretación, empezó a reunirse grano y hubo una hambruna. Todo usted lo conoce. Dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Aquí empezó el problema de ellos. Empezaron a esclavizarlo. Después en Éxodo 2, del 23 al 25, dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían. Gemían significa expresar dolor o sufrimiento con sonido o suspiro. Gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham. ¿Se acuerda? Y Jacob, y miró Dios a los ojos de Israel y los reconoció. Ahora, una pregunta. Alguien te puede decir, pero Dios es omnisciente, ¿cómo dice aquí que se acordó? Eso quiere decir que se olvidó. También dice que Dios perdona nuestros pecados y nunca más se acuerda de ellos. Porque hay gente afilada que te hace unas preguntas que tú no puedes responder y te dice, pero no es que Dios, voy a decirlo como dicen mis hermanos dominicanos, pero ven acá. No es que Dios es omnisciente. Ahí lo que significa es que Dios no los toma en cuenta. Dios no se olvida de nuestros pecados, es que ya no los toma en cuenta. Y aquí el versículo dice que ahora Dios tomó en cuenta, no fue que se recordó, tomó en cuenta, y él claro que lo había tomado en cuenta porque la historia hasta este versículo se estaba cumpliendo ¿conforme a quién? ¿Conforme al pueblo o conforme al plan de Dios? Conforme al plan de Dios. Y decimos que los designios de Dios son buenos, agradables y perfectos. Ese bueno, agradable y perfecto es en base a nosotros. No, nosotros no sabemos lo que es bueno. De hecho, no sabemos cómo orar como conviene porque no sabemos. Es bueno porque Dios es bueno, es agradable porque si Dios es bueno es agradable. Y si Dios es bueno y agradable y nosotros no somos ni buenos ni agradables, Dios es bueno, agradable y perfecto. Entonces, cuando Dios toma en cuenta todo eso, dice, yo escogí a Abraham, Isaac, Jacob, confirmé el lugar, entraron tanto y salieron tanto. Voy a jugar mi siguiente jugada. Voy a sacar de ahí a un salvador, a un guiador. Y Dios llama
a Moisés. Vamos a Éxodo 3. Esto es algo tremendo, Éxodo 3. Vamos a ir al versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdotes de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Quiero recordarle que no podemos ver la historia exhaustivamente. Acuérdese que Moisés fue un niño y para evitar que lo mataran lo pusieron en una canastica. La hija del faraón lo recogió, después la hija del faraón buscó a alguien que lo cuidara y ahí llegó la madre. Él creció, fue criado en la corte del faraón, un hombre estudiado, después mató a un hombre y huyó, y en esa huida conoció a Jetro y a la hija y se casó. Ya él estaba allá casado, dice, y se le aparece el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Eso ya lo hemos visto varias veces. ¿Quién es el ángel de Jehová? Dígalo con fuerza, hermana. Todas las alusiones que hace el Antiguo Testamento al ángel de Jehová es Jesucristo. Hermano Fidel, ¿me vuelves a hacer así? Ok, voy bien. En una llama de fuego en medio de una zarza, y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Claro, nada puede alimentar a Dios. Dios no se alimenta de ninguna cosa humana. Él estaba utilizando la zarza. Como mismo nos utiliza a nosotros. No nos creamos. Siempre pongo la historia de cuando Jesús entró en un burrito y era aleluya, hosana, hosana. Posiblemente el burrito pensaba que toda esa algarabía era para él, y no era para él, era para el que estaba encima de él. Nosotros también no nos pensemos que si hemos aprendido la Biblia, nosotros tenemos mérito. Si somos buenos maestros, es porque Dios te constituyó como maestro. El mérito no es tuyo, el mérito es todo de Cristo. Entonces Moisés dijo: iré yo ya allá a ver esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. A mí me encanta con cuán prontitud, cuando el llamado de Dios es verdadero. Voy a hacer un alto aquí porque ahora me acabo de acordar de... Hay un predicador moreno que murió hace poco, muy bueno, que es apellido Bauchman. Y una vez lo invitaron a predicar a una iglesia, y antes de él predicó un muchacho. Sabe que los jóvenes son alborotados, y predicó con una elocuencia y con una altanería y qué sé yo. Y cuando bajó el muchacho, le dijo a Bauchman: hermano, ¿cómo lo hice? Y Bauchman le dijo, yo creo que fue un poco cruel, pero le dijo: hermano, ¿Dios te envió o tú fuiste? Pero me encanta cómo los que son verdaderamente llamados no ponen problema, excepto Jonás. Creo que es el único profeta que le dijo a Dios: no voy a hacer lo que tú quieres. Dice: si vas a hacerlo, o vas a ir caminando, o te voy a mandar en un pez para allá. Pero de que vas. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Aquí va la imaginación de Norberto. Pero Señor, ¿qué tiene esta tierra de santa? Yo he pastoreado aquí las ovejas de mi suegro Jetro. Yo he estado por todo esto. Yo me conozco yo sé cada piedra dónde va. ¿Dónde está cada montículo de arena? ¿Dónde está cada hierbita para llevar? ¿Qué tiene esta tierra de santa? Yo llevo aquí 40 años. Pero hermano, donde Dios está, ese lugar inmediatamente se vuelve ¿qué? Santo. Pero ahora Dios no está en un lugar físico. ¿Dónde está Dios ahora? En todos lados, ¿no? En nosotros. Dígalo más fuerte, hermana Ana. Está en nosotros. Está en nosotros. Por eso Dios dice: sé santo como yo soy santo. Ahí se le apareció el Señor
Y, y le dice, yo te voy a utilizar a ti. Tú vas a ser el hombre. Así que tú viniste corriendo para acá. Pues yo no te pedí en ningún momento que tú mataras a aquel hombre. Ya aprendiste la lección. Tú matas si yo te digo. Si yo no te digo, tú no matas. Y si yo te digo que espera, tú esperas. ¿Aprendiste la lección? Bueno, ahora ve y regresa y júntate con los tuyos, no con el faraón. Ves a conocer a tus hermanos, a tus primos, a tus tíos, y yo te voy a enviar a faraón. Imagínense que a mí el Señor me diga ahora, ves y habla con Mandani. Tengo que hacerlo, porque si yo voy, Él es el que me va a decir que yo tengo que decirle, y Dios es superior a ellos. Y el Señor aquí le dice, ves y habla. ¿Ok? Ahora voy a hacer un salto, porque no podemos verlo todo exhaustivamente, amados. Si vemos toda la vida de Moisés, fue salvado cuando era un niño, Éxodo 2, educado en la corte, Hechos 7, mató al egipcio y después tiene que huir, eso está en Hechos 2 y Hechos 2. Dios oye el clamor de su pueblo, Hechos 2 también, se presenta en la salsa ardiente, Hechos 3, Éxodo 3, el cruce del Mar Rojo, Hechos 14, el acontecimiento del maná y las codornices, Éxodo 16, en Éxodo 19, el Señor le entrega la ley en el Sinaí a Moisés. Moisés después sube en Éxodo 24, 40 días. Cuando baja se encuentra con el problema del becerro de oro y ahí vemos toda la vida de Moisés. Y creo que la última vez o una de las últimas veces que se habla de Moisés haciendo algo fue cuando el Señor Jesucristo se transfiguró y apareció ¿quién? La última vez que aparece Moisés, junto con Elías. Moisés y Elías. Por eso, mis amados hermanos que están acá, a mí, por ejemplo, el método de estudio que me gusta es secuencial. Porque a veces, por ejemplo, me hablan de Abraham o de Moisés y yo tengo, ¿para quién era primero? Porque abrimos los libros y estudiamos. Hoy estudio aquí, mañana estudio allá, después vuelvo acá. Pero díganme sinceramente, ¿quién que compra un libro secular, La Caperucita Roja o Harry Potter, abre y empieza leyendo la página 43 y después baja a la página 1? Después no, hay que hacerlo, aunque sea rápido, dar un amplio conocimiento de lo que se trata, porque nuestra historia, Dios no se brincó los hechos, Dios fue haciendo paulatinamente todas las cosas y ese es el Dios. Cuando decimos que Dios, utilizamos ese versículo para decir que Dios es un Dios de orden, queremos quizás utilizar el versículo para nuestro propósito. Dios es un Dios de orden, hay que llegar temprano a la iglesia. Dios es un Dios de orden, hay que hacer esto porque las cosas tienen que ser así, pero esa palabra está por encima de eso, no es nuestro orden, es el orden de Él. Y nosotros estamos aquí por su orden. La Biblia la deberíamos leer. Miren, deberíamos estudiar exhaustivamente del Antiguo Testamento el libro de Génesis, porque de ahí vienen todos nuestros problemas. El hombre siempre ha querido ver de dónde vine y hacia dónde voy. Ahí está en el libro de Génesis todo. Y en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, porque ahí se narra el nacimiento de la iglesia. Mi esposa sabe que una vez estudiamos el libro de Génesis, porque hace un año, ¿te acuerdas, amor? Y no lo terminamos. Y lo estudiamos por arribita. Ahora, vamos a Mateo 17, del 1 en adelante. Porque quiero hablar algunas cosas acerca de la transfiguración. Hermano Lazo, ves pensando en las preguntas que me vas a hacer. Ves pensando, porque cuando yo te pregunto a ti, tú no me dejas hablar a veces, pero ahora yo soy el que te digo a ti, ves pensando en la pregunta, porque me vas a hacer una buena pregunta. Mateo 17, 6 días después, ¿después de qué? Lea lo que dice anterior. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Hermano, aquí lo eterno chocó un momentico con lo temporal.
¿Estaría bien eso, hermano Lazo? Lo eterno chocó un momentico con lo temporal. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Uno de los negocios que mi esposa y yo hemos pensado abrir es una lavandería. No creo que haya lavandería que deje la ropa tan blanca como la tenía Jesús ahí. No hay producto químico. Esto es un blanco especial que usted no lo va a ver hasta que llegue al cielo. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Por qué Moisés y Elías? ¿Por qué no aparecieron Abraham y David o Jeremías y Daniel? Pongan atención. Recuerden como los profesores en la... Moisés y Te voy a quitar un punto porque no estabas poniendo atención. Dice que en la transfiguración... Amor, sí, dime. en la transfiguración, que porque aparecieron Moisés y Elías. ¿Es eso? Sí, ¿por qué no Abraham y David o Jeremías y Daniel o Ezequiel y no sé quién y Jacob? ¿Por qué ellos dos? Bueno, yo creo un ejemplo en el caso de Moisés, que con él fue el que se hizo el primer pacto. Pero realmente digamos que iba a ser la renovación de ese pacto. Entonces tenía que aparecer con el que se hizo el primer pacto. Elías, la verdad no sé, pero creo que por Moisés es la cuestión de que fue el primer pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel por medio de Moisés. Como dice mi hermano acá presente, vas Pepe. Vas Pepe, pero sí. Miren qué interesante esto. Cuando Moisés subió allá al monte, ¿ustedes se acuerdan cómo fue que bajó? Bajó iluminado. Bajó iluminado. Y esto apoya lo que yo estaba diciendo ahorita, de que usted no se crea el burro que llevaba Jesús. ¿Quiénes fueron los que se dieron cuenta que Moisés tenía un brillo que ellos ni podían mirar? Inclusive Moisés, cuando iba a hablar con su pueblo, tenía que ponerse un velo. El pueblo. Eso quiere decir que no te hagas el espiritual. Sería bueno que tú lo fueras porque vas creciendo en la palabra y la gente que te ve eso que nosotros hoy le llamamos los frutos. Hemos hablado ampliamente del fruto del Espíritu que se supone que se vea en usted. Y apenas usted entre a un aposento, a un lugar, a un trabajo, a tu casa, a tu iglesia, con tus hermanos, con tus amigos, inclusive los amigos de la vida secular, cuando usted entre, sepan que ellos tienen que quitarse el calzado porque llegó algo santo ahí. Porque usted es santo, como Dios es santo. Entonces sí, es mucho más profundo, pero dice la Biblia que Moisés fue el mediador del primer pacto. ¿Y quién fue el mediador del otro pacto? Jesús. De hecho, en el libro de Hebreos usted puede ver, dice que tenemos ahora un santo, un sacerdote bajo un pacto mejor que el anterior, porque si el anterior hubiera sido bueno, no se hubiera dado el lugar para el segundo. Entonces, lo que estaba pasando allí en el monte de la transfiguración es que se estaba dando como un cambio, lo antiguo le estaba dando sucesión a lo nuevo. Aquí tengo una notica que dice, tenía que ser Moisés y Elías, y hablamos algo de Moisés, ahora vamos a hablar de Elías, porque estos dos hombres representan las dos grandes divisiones del Antiguo Testamento. Jesús lo dijo, es necesario que se cumpla de mí todo lo que está escrito, ¿dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora, ¿por qué Elías? Elías era el profeta que debía venir. Era el profeta que debería de venir. Elías se fue en un tipo de ida parecido a Jesucristo. De pronto, pum, fue llevado. Cuando aquellos hermanos estaban viendo, se le apareció el ángel y dice, ¿qué es lo que están viendo? Ese Jesús que vieron ir va a volver igual, de la misma forma. Pero Elías, cuando usted ve todas las cosas que profetizó Elías se parece a Jesús, que Jesús... ¿Te acuerdas que el profesor nos dijo, qué fue lo único que escribió Jesús?
Y yo le hago la pregunta a ustedes, hermano, ¿qué fue lo único del Nuevo Testamento que Jesús escribió? Elías no escribió nada tampoco, fue uno de los profetas que vemos ahí, pero no hay un libro que se llame Elías. Pero fue el profeta que más habló del arrepentimiento. Jesús, Leo, ¿no te acuerdas de cuando el profe nos hizo la pregunta? Lo único que escribió Jesús, que no se sabe si estaba escribiendo, haciendo un dibujito, fue cuando le trajeron la mujer que la habían agarrado y él estaba escribiendo una cosita. Ahora, dice la Escritura que antes que venga Jesús otra vez, Elías tiene que volver. Pero cuando se dice esto, Elías ya había muerto hace 1000 años. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo entendemos esto? ¿Será que a esa vez que se refiere fue a Elías ahí en la transfiguración? Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista dijo que él no era Elías. Vamos a Juan 1:21. Juan 1:21. Pero está bien, Leo. Miren, Jesús dice en Juan que Juan dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que ha de venir. Jesús está diciendo que Juan el Bautista, no Juan el escritor, el discípulo, que Juan el Bautista era el Elías que había de venir. Leo. Amén. Pero ahora en Juan 1:21 le están preguntando a Juan y dice, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Entonces, ¿cómo podemos ver aquí? ¿Cómo podemos mezclar el hecho de que Jesús dijo, ustedes están esperando a un Elías, pero ese Elías es Juan el Bautista? Y Juan el Bautista dice, no, yo no soy. Y entonces, si no sabemos esto y alguien te pregunta a ti, mira, ves que la Biblia tiene una inconsistencia, ¿cómo tú respondes? La respuesta está aquí y voy terminando. Lucas 1, búsquenlo ahí y vamos a leerlo ahora todo. Yo lo voy a leer, pero vaya conmigo palabra por palabra. Lucas 1:17. Esta es la historia de Zacarías, ¿se acuerdan? Y Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Dice el versículo 13 en Lucas 1. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Ahora ponga atención. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Atención máxima. Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Aquí lo que el Señor estaba diciendo, que no es que Juan era Elías, sino que tenía el espíritu y el poder mismo que tenía también Elías. Voy terminando con esto. Adelante, hermano. Yo también, bueno, no sé, es una interpretación. Yo creo que también Elías debió aparecer ahí, porque Elías se enfrenta a los profetas de Baal, y él es el que demuestra que realmente el Dios verdadero era Jehová. Entonces creo que en la aparición con Moisés y Jesús demuestra que el mismo Dios Jehová es el que está haciendo la renovación del pacto antiguo de Moisés con Jesús. Entonces creo que era necesario que Elías estuviera ahí, precisamente porque él es quien le revela al pueblo de Israel que Jehová es el único Dios a la que le tienen que servir. Muy bien, Mauricio. Eso lo tengo acá, lo que pasa es que estoy con el tiempo. Y esa historia que cuenta Mauricio, estás muy calladito, ¿qué te pasa? Estoy observándote. Bueno. No soy yo quien lo está diciendo. Cría fama. Y esos que hablaron tienen nombre de que viven y ya están. Miren, amado.
esa historia de Elías, que yo creo que un día la conté yo aquí también cuando me tocó hace tiempo, es tan poderosa que tenemos en la mente que para que algo coja fuego tienes que estar seco y crujiente. Y Elías dijo, no, yo se las voy a poner más difícil. Tírenle agua a eso. Echen más agua. No, más agua. Porque eso no iba a prender. El fuego que iba a salir de ahí no iba a salir con las estrategias del Boy Scout que era Elías, sino era fuego del cielo. Yo quizás me han oído decir que soy camionero, a veces tengo que ir a Brooklyn. Hay una parte en Brooklyn donde me paro en un semáforo y todos los que están pasando son judíos. Es increíble, lleno de judíos. Pareciera como si yo estuviera en Jerusalén con calles más altas para camiones. Y me da una tristeza, hermano, de ver que esa gente todavía hoy día no han podido ver a Jesucristo. Hay que orar por ellos. ¿Por qué yo se los digo? Porque en la tradición judía, cuando ellos siguen celebrando la Pascua, ellos siguen celebrando la Pascua, ellos dejan en la mesa una silla y una copa para Elías. ¿Usted lo sabía? Ellos dejan una silla y una copa para Elías. Y dentro de la ceremonia que hacen, que eso sí lo dice la Biblia, que enseñes a tus hijos a que hagan una pregunta. Papá, ¿y por qué hacemos todo esto? Entonces ellos explican todas las cosas que por qué ellos están haciendo esto. Pero se supone que ahora no lo tengan que estar haciendo porque nosotros lo hacemos en la cena del Señor. ¿Cierto? Inclusive ellos, entre toda la ceremonia que hacen, cuando van a tomar el vino, abren la puerta. Miren cuánta idolatría. Abren la puerta como para imaginar que Elías entra y ahí está la copa de Elías y la silla de Elías. ¿Hay alguien acá que todavía no haya aceptado al Señor Jesucristo? Él, en el monte de la transfiguración, cuando Pedro dice, Señor, vamos a hacer aquí un tabernáculo para todos nosotros. Pedro, que era muy Pedro, dice que bueno sería quedarnos en este momento eternamente. Y pasó todo lo que pasa ahí y los discípulos de pronto tuvieron que bajar y cerrar los ojos. Y Jesús viene y los toca y cuando ellos se levantan ya no estaba Elías y Moisés, estaba solo Jesús, porque hoy Jesús es suficiente. Amén. Ahora, una última cosa. ¿Qué estaban hablando ellos? Hay 3 evangelios que nos narran la transfiguración, pero hay solo uno que creo que es Lucas, si no recuerdo, que dice que ellos estaban hablando acerca de su partida. ¿De la partida de Isaías? De la partida de Jesús. Y ustedes saben, si usted va al original, ¿sabe qué palabra usan ahí para partida? La palabra éxodo. Salida. Entonces, Moisés fue preparado para sacar Éxodo a su pueblo de la tiranía del faraón a una tierra prometida. Y Jesucristo en ese momento estaba preparado para sacarnos a nosotros de la esclavitud del pecado al cielo prometido. Profesor. La transfiguración de ellos 3 también fue una probadita que Cristo Jesús enseñó de lo que íbamos nosotros a gozar de la glorificación. Es decir, esos 3, Elías, Moisés y Jesús, la transfiguración es otra cosa que la glorificación. Es decir, estos discípulos que fueron los únicos testigos pudieron ver la consumación de la glorificación que Jesús en el Nuevo Testamento nos promete, que dice que si juntamente somos crucificados con Él, juntamente seremos que resucitados y glorificados. Amén. Una última cosa. Cuando Moisés subió allá al monte, tenemos que tener el espíritu de saber querer más de Dios. Dice, yo quiero saber más de Dios, yo quiero verte. ¿Cuántos aquí quisieran ver al Señor? Pero no quieren morirse. No hay otra forma. Todavía no. Bueno, ahí los dejo. Hay algunos que están en el proceso ya.
Y el Señor, miren lo que le dijo a Moisés. Algún día le hablo de la roca, que los católicos dicen que es Pedro, y el mismo Pedro dice que no, que la roca es Jesús. El Señor le dijo, párate detrás de esa roca. Solo así me podrás ver, por ahora un poquitico. ¿Quién es la roca? Por eso nosotros cantamos aquí, mismo que dice, me escondo en la roca que es mi salvación. La adivinaste. La adivinó. La lógica bíblica dice eso. Te doy gracias, Padre, por esa roca. Te doy gracias a ti, Señor, por ser el autor y el consumador de la fe, de tu palabra. No sé mis hermanos, pero yo aprendí de tu palabra el día de hoy y también enseñando uno aprende, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz y tú mereces toda gloria, toda honra, toda alabanza y que sepamos más de tu carácter. Y la única forma que podemos saber de tu carácter es a través de tus escrituras. De ahí nos es revelado quién tú eres. Y estamos felices de ser pueblo y nación santa escogido para ti y de que nos haya salvado, Padre. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Tu iglesia aquí reunida, la cual te dice amén y amén. Dios los bendiga, hermano.